El miedo. La ansiedad. Esas sensaciones que te paralizan, que te llenan la mente de pensamientos oscuros y que no te dejan avanzar. Tal vez lo has sentido al enfrentarte a un problema que parece imposible de resolver. O quizás, en las noches en las que el silencio solo amplifica tus preocupaciones. Pero, ¿y si te dijera que no estás solo en esta batalla? ¿Y si te dijera que hay palabras tan poderosas que pueden romper las cadenas del miedo y la ansiedad? La Biblia, el libro que ha guiado a millones de personas a través de sus momentos más difíciles, tiene respuestas. Versículos que no solo son frases bonitas, sino armas espirituales que pueden transformar tu vida. Hoy, vamos a descubrir juntos cómo la palabra de Dios nos da la clave para vencer el miedo y la ansiedad. Y al final de este vídeo, entenderás por qué aquellos que confían en Dios nunca están realmente solos. El poder de la palabra. Hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo Dios nos ayuda en los momentos de mayor temor. Imagina a un joven llamado David. No era un guerrero experimentado, ni tenía armadura, ni llevaba una espada. Solo era un pastor, un muchacho con una honda y 5 piedras en su mano. Frente a él estaba Goliat, un gigante que había aterrorizado a todo un ejército. Los soldados temblaban. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero David, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no confiaba en su propia fuerza, sino en la de Dios. David declaró con valentía: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor». 1 Samuel 5:45. Y con un solo movimiento, con una sola piedra, derribó al gigante. Esa es la diferencia entre el miedo y la fe. El miedo te dice, no puedes. La fe te dice, no estás solo. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Dios realmente transforme nuestro miedo en confianza? Cuando el miedo y la ansiedad nos atacan, nuestra mente se llena de pensamientos negativos. No soy lo suficientemente bueno, y si todo sale mal, no tengo el control de nada. Pero Dios nos ha dado un antídoto para estos pensamientos, su palabra. Uno de los versículos más poderosos contra el miedo es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Piensa en esto por un momento. Dios está contigo. Él te sostiene. Eso significa que no importa que tan grande parezca tu problema, no lo estás enfrentando solo. Imagínate un niño pequeño caminando por un bosque oscuro. Está asustado. Pero de repente, su padre toma su mano y le dice: «No tengas miedo, yo estoy aquí». ¿Qué crees que pasa? El miedo desaparece. No porque el bosque haya cambiado, sino porque ahora sabe que no está solo. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando recordamos que Dios nos sostiene, el miedo pierde poder sobre nosotros. Pero hay más. Filipenses 4:6-7 nos da otra clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos dice que, en vez de preocuparnos, oremos. Que le entreguemos nuestras cargas. Y a cambio, Él nos dará paz. Una paz que no tiene lógica. Que no depende de las circunstancias. Una paz que viene directamente de su presencia. Pero, ¿cómo experimentamos esta paz? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cuando el miedo nos consume? Saber que Dios está con nosotros es poderoso, pero para vencer realmente el miedo y la ansiedad, debemos hacer algo más: declarar su palabra y creer en ella. En tiempos de miedo, muchos permiten que sus pensamientos negativos dominen su mente. Pero la Biblia nos enseña algo diferente: debemos renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Llenándola de la verdad de Dios en lugar de mentiras del miedo. Cada vez que el miedo te diga, no puedes hacerlo, responde con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad te haga sentir que todo está fuera de control, declara Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando la duda te haga pensar que estás solo, repite Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides.
Así es como la palabra de Dios se convierte en un escudo contra el miedo. Cuando aprendes a declarar estos versículos en voz alta y a meditarlos cada día, tu mente empieza a cambiar. Tu espíritu se fortalece. Y el miedo pierde su poder. Pero hay algo más. Algo que muchos olvidan y que es clave para vivir en paz en medio de la tormenta. Hay un secreto que la Biblia nos revela para vivir sin miedo y sin ansiedad: buscar primero a Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces, la ansiedad viene porque intentamos controlar todo. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, seguridad total. Pero Dios nos dice: confía en mí primero, y yo me encargaré del resto. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Imagina la escena: los discípulos están en una barca en medio del mar. Es de noche. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, con fe, le dice: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Todo va bien, hasta que quita la mirada de Jesús y ve el viento y las olas. En ese instante, el miedo lo invade y empieza a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 2:31. La enseñanza es clara: cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, caminamos en paz. Pero cuando nos enfocamos en los problemas, el miedo nos hunde. Por eso, Dios nos llama a confiar, a entregarle nuestras preocupaciones, a depender de Él. Pero, ¿cómo se hace esto en la vida real? ¿Cómo podemos desarrollar una confianza inquebrantable en Dios, incluso en los momentos más oscuros? Confiar en Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Una decisión que debemos tomar todos los días. El Salmo 56:3 nos da una clave sencilla pero profunda. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Te das cuenta de lo que dice? No dice que nunca tendremos miedo, sino que cuando lo tengamos, debemos decidir confiar en Dios. Esto significa que la fe no es la ausencia de miedo, sino la elección de no dejar que el miedo nos controle. Pero, ¿cómo fortalecemos esa confianza en Dios? Aquí hay 3 pasos clave. 1. Llena tu mente con la palabra de Dios. Lo que alimentas en tu mente determina cómo enfrentas la vida. Si solo consumes noticias negativas y pensamientos de miedo, tu ansiedad crecerá. Pero si llenas tu mente con las promesas de Dios, tu fe se fortalecerá. Por eso, es vital leer la Biblia todos los días, meditar en sus versículos y repetirlos en voz alta. 2. Habla con Dios en todo momento. La oración no es solo para cuando estamos desesperados. Es una conversación constante con nuestro Padre. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando sientas miedo, detente y ora. Dile a Dios lo que sientes. Entrégale tus preocupaciones y deja que su paz llene tu corazón. 3. Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. El miedo se alimenta del olvido. Cuando olvidamos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, dudamos de lo que puede hacer en el futuro. Por eso, cada vez que enfrentes ansiedad, recuerda todas las veces que Dios te ha sostenido. Escribe tus testimonios, agradece por sus bendiciones y fortalece tu confianza en Él. Pero hay algo más. Un principio espiritual que, si lo aplicamos, nos permitirá vivir sin miedo y experimentar una paz sobrenatural. El miedo y la ansiedad pierden su poder cuando aprendemos a enfocarnos en algo más grande que nuestros problemas: Dios y su amor perfecto. 1 Juan 4:18 nos da una revelación poderosa. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? El miedo no se vence solo con fuerza de voluntad. Se vence con amor. Cuando entendemos cuán profundamente Dios nos ama, dejamos de vivir aterrorizados por el futuro, porque sabemos que estamos en manos de un Padre que cuida de nosotros. Imagina a un niño pequeño en una tormenta. Puede estar asustado, pero si su padre lo abraza y le dice: estoy aquí, no tengas miedo, su ansiedad desaparece. Dios nos dice lo mismo. Su amor es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra paz. Pero hay una acción que debemos tomar para experimentar esa paz: entregarle a Dios todo nuestro miedo y ansiedad. Salmos 34:4 nos da un testimonio increíble. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores.
Dios quiere librarte del miedo. Quiere quitar de tu vida la ansiedad. Pero necesitas buscarlo, confiar en Él y entregarle tus preocupaciones. Esto nos lleva al punto final de este mensaje, el llamado a confiar en Dios completamente, sin reservas. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de vivir dominado por el miedo y la ansiedad? Ahora que has visto cómo la palabra de Dios puede vencer el miedo y la ansiedad, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él completamente? Imagina despertar cada mañana sin la carga de la preocupación. Vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Caminar con seguridad, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. En Josué 1:9, Dios nos da un mandato claro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este no es solo un consejo, es una orden. Dios nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. El miedo y la ansiedad pueden tocar a tu puerta, pero ya no tienen que controlar tu vida. Cada vez que la preocupación intente apoderarse de tu mente, recuerda. Libro abierto Isaías 41:10 Dios está contigo. Libro abierto Filipenses 4:6-7 En vez de preocuparte, ora y recibe paz. Libro abierto 1 Juan 4:18 Su amor perfecto echa fuera el temor. Libro abierto Josué 1:9 Dios te manda a ser valiente porque Él nunca te deja. Ahora es tu turno. No dejes que el miedo tenga la última palabra. Llena tu mente con la palabra de Dios, entrégale todas tus cargas y camina en la paz que solo Él puede dar. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Dios tiene poder para transformar vidas, y tal vez hoy, Él quiere usar estas palabras para cambiar la tuya. No estás solo. Dios está contigo.